Nuevamente, un jueves y en esta ocasión hablaremos sobre la inteligencia. Licenciada Mariana Barragán, muy buenos días. Buenos días, hola hermano. Aquí con el tema de la inteligencia. Buenos días, público que nos están viendo. Hablar sobre la inteligencia, podemos primero hablar sobre lo que no es inteligencia. Muchas veces siempre la relacionamos con las calificaciones en la escuela. Sí, bueno, primeramente, ¿verdad? Vamos a abarcar un poquito sobre qué es la inteligencia en general. La inteligencia es una capacidad mental que nos ayuda a planificar, a resolver problemas, a adaptarnos a nuestro entorno para entenderlo y así poder desenvolvernos, ¿verdad? En cualquier ámbito de nuestra vida. Como tú lo mencionas, la inteligencia no solamente es sacar buenas calificaciones, podemos comprender que pues sí hay un grado de inteligencia, pero la inteligencia no se mide con una calificación numérica, porque debemos de entender que la inteligencia no solamente se relaciona a la capacidad intelectual matemática, que muchas veces, ¿verdad? Nosotros de niños pues decíamos, ay, no soy inteligente porque no le entiendo a las matemáticas. Y hasta ahí nos quedábamos, siendo que la inteligencia comprende más aspectos de nuestra vida. Sí, las matebúrricas, ¿verdad? Y fíjate que con respecto a esa materia es con la que medimos más la inteligencia, ¿verdad? O sea, si eres bueno en matemáticas es porque eres muy inteligente, pero pues hay muchas variables para poder ser inteligentes en matemáticas y poder comprenderlas, ¿verdad? Pues para empezar, una persona que te las explique bien. Exacto. Porque así lo hemos aprendido, ¿verdad? En la escuela, en la sociedad, como padres, pensamos que nuestros hijos, al tener buenas calificaciones, por excelencia un 10, pensamos de que, ay, ya es muy inteligente mi hijo. O si no lo obtiene, pensamos, no, mi hijo, pues no es inteligente. Tengo que exigirle, ¿verdad? O sea, no está mal exigir a tu hijo. Bueno, decir que no es inteligente mi hijo, pues ahora sí que lo estás diciendo de una forma muy, pues muy suave, ¿verdad? Porque realmente decimos, mi hijo es un burro. Ah, sí, sí, ¿verdad? Suavemente decimos no es inteligente, pero sí, así, efectivamente. Normalmente decimos, mi hijo es un Ay, burro. es Y un no nada burro. más decimos, le decimos a nuestros hijos, es que Es eres que un burro, eres, no sí, entiendes. ajá, exacto. O también como antes, en las escuelas se usaban sellitos, ¿te acuerdas? Oh, sí. Se ponía un cotorrito al que hablaba mucho, se ponía un burrito al que hablaba, el que no le entendía y que se había sacado cero, un burro. O se Sí. ponía un puerco al que la libreta toda cochina, toda desordenada, ¿verdad? Y cómo eso, cómo afecta también a a nuestra psique, ¿verdad? Sí, porque ahora sí que nos están etiquetando y por ende nosotros, pues somos niños, estamos aprendiendo todo del mundo exterior. Y como te comentaba en capítulos pasados, esas etiquetas, esas marcaciones, esas voces que nos hablan de figuras de autoridad, ¿verdad? Un maestro, mi cuidador principal, mi padre, mi madre, es lo que va formando mi voz interior desde esa temprana edad. Entonces, si yo constantemente estoy escuchando, soy un burro, es que eres un burro, es que nunca entiendes, es que siempre lo mismo contigo, que te he dicho, pero hablo con la pared. O sea, todo eso cuando ya empezamos a entrar en la etapa de adolescencia y luego en la adultez, pues se refleja en nuestra autopercepción, en cómo nos hablamos interiormente. Y pues si hemos abarcado, ¿verdad? Que la voz interior es muy importante porque de ahí comprende cómo yo voy a desempeñarme en los problemas que se me presenten, cómo voy a solucionar esos problemas, si me voy a frustrar, si me voy a cerrar en que es que yo así soy, porque toda la vida desde niño he sido así, entonces ya no hay nada que hacer conmigo, ¿sí? Siendo que pues eso es solamente una percepción errónea que nos han inculcado desde muy pequeños, Claro. Entonces, la inteligencia se puede decir que es la capacidad de saber elegir. de saber elegir, de saber comprender, de razonamiento para esas habilidades que yo voy a tener en la vida. Porque como te menciono, ¿verdad? Pensamos que ser inteligente solamente es ser inteligente en la escuela y la inteligencia la ocupamos para toda nuestra vida
en todo el día, en todo el transcurso del día la ocupamos. Razonamos, pensamos, relacionamos, imaginamos, ¿verdad? Estamos en constante uso de la inteligencia, pero como se ha encasillado tanto a que la inteligencia solo es académica y solo es alcanzar buenas notas, estar en el cuadro de honor, ser el abanderado, y eso lo catalogamos como inteligencia, siendo que es erróneo. O sea, sí es parte de la inteligencia, no vamos a demeritar eso, ¿verdad? Tampoco, pero no es lo único. Sí, hay un meme que dice, yo con mi posgrado y se ve, ¿no? Un carrito así, un bochito y mi primo, el que vende tacos de barbacoa, su camioneta, su camionetota. Sí, sí, pues ahí se habla de una inteligencia, ¿verdad? Para la negociación y la inteligencia para la planificación de un negocio, inteligencia interpersonal también, porque pues el carisma, el saber comunicar, el saber vender, ¿verdad? Es una parte de las 8 inteligencias, ¿verdad? Que existen, que se habla, ¿verdad? Del psicólogo Howard Gardner. Él las publicó en su libro, ¿verdad? En los años 80 y él habla de 8 inteligencias, no solamente la inteligencia académica que nos han enseñado desde la escuela. Sí, las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples, hermana? Sí, pues es la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista. Ah, no me faltó la corporal sinestésica. Sinestésica. La lingüística. ¿Qué personas son aquellas que desarrollan esa inteligencia? Sí, bueno, pues ahí podemos destacar a los locutores, a las personas que se dedican al medio de comunicación. Tienen esa gran habilidad, ¿verdad?, de desarrollar un tema complejo y comunicarlo de una manera entendible y comprensible para el público, ¿verdad? A veces que abarca tanto esa manera de explicar, de exponer, de atrapar con su tono de voz, con su expresión verbal y no verbal, ¿verdad? Para transmitir la información y que aunque tú seas ignorante en el tema, te atrapa a que te interese y a que lo comprendas y lo entiendas, ¿verdad? Sí, Esas son esas habilidades. se podría decir que los niños que hablan mucho en el salón tal vez tengan esa inteligencia, ¿verdad? Esos niños que luego le dicen, ese niño es bien pedero, o sea, que habla hasta por los codos y te envuelve, ¿verdad? Te trata de enrollar y te explica que por qué no trajo la tarea y que etcétera y que inventa. Decía unas pinches mentiras y el maestro sabía, pero como las decía bien sabroso, güey, yo de que, ¡buah! Isaac Newton. Así empezaban mis clases así, todos los pinches vergos. Rueda de coche. La gravedad. ¿Qué? La gravedad. Hay 2 tipos de gravedad. Una, Puede estar muy grave o no muy grave. puedes estar en el hospital y te está llevando la verga, o hay una gravedad donde las manzanas, y el maestro se ve que hay lo, Profe, que sí. y luego yo le decía al maestro, o no, y el maestro, pues sí. No, no, pues sí. 40 minutos le gastaba al profesor, pero pata y caballos por aquí, cañas, metía a franceses y donde no tenían que ver. Pero era mamada. más una escuela pública. Y pues uno no se da cuenta que eso es una inteligencia y que se puede desarrollar para que la persona pueda ser, pues, como tú dices, un locutor, un comentarista, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lo que es la lingüística. Pasemos a la inteligencia musical. No sé si puedas dar así como que ejemplos, pequeños, ¿verdad? Concretos para que nuestra audiencia comprenda mejor lo que son las inteligencias múltiples y que también se pueden desarrollar, ¿verdad? Porque, pues sí, nacemos naturalmente con este tipo de inteligencias, pero también las podemos desarrollar o se pueden quedar estancadas. Ahí en la inteligencia musical hay un personaje, ¿verdad? Es Beethoven. Él tenía una gran habilidad, a pesar de que perdió, ahora sí que el sentido que más le servía, ¿verdad? Para componer, pero él desarrolló una capacidad de percibir las notas ya con la información que él tenía integrada antes de perder su sentido del oído, para seguir, ¿verdad? No o sea, él, la capacidad que tenía, o sea, para enfrentar el problema, ¿verdad? Para no rendirse,
o sea, esa resiliencia de seguir, de continuar, a pesar de que había perdido algo importante que era el oído, él continuó y continuó grabando, componiendo pues unas hermosas melodías, aún después, ¿verdad? De haber perdido el oído. De la inteligencia musical, yo he leído que se les da muy bien a las personas para después desarrollarla, ¿verdad? No porque sea su capacidad, su inteligencia, perdón, innata de la música, sino que las personas lógico-matemático que son buenas en matemáticas, pueden desarrollar bien la habilidad para aprender melodías y para aprender música. Sí, las matemáticas están muy relacionadas con la música. Entonces pasemos a la lógica matemática. Pues ahora sí que es la más, a lo mejor la más conocida y la más que tenemos en relación a lo que es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia lógico-matemático, pues es una capacidad mental que tienen las personas para resolver problemas, pues complejos matemáticos, ¿verdad? Son buenos para memorizar, para encontrar estrategias para llegar a un mismo resultado sin pasar por todo un procedimiento largo, para la resolución de problemas y de conflictos. Y esa habilidad también se puede aplicar a la vida diaria, ¿verdad? Porque su corteza prefrontal está asociada a la concentración, a la atención, a la planificación para llegar a la resolución de un problema, ya sea matemático o sea un problema que se le presente cotidianamente en la vida. Por decir, un niño pequeño que está aprendiendo, ¿verdad? Las tablas, por eso te voy a dar el ejemplo más vivido con mi niño. En segundo Experiencia. grado, sí, experiencial, el segundo grado, pues es el grado en donde ya les empiezan a exigir, ¿verdad? Que se aprendan las tablas de multiplicar. Entonces, para aprenderte las tablas de multiplicar, debes de memorizar. Y sinceramente, pues para un niño de esa edad, la memoria muy dogmática, muy cuadrada, para memorizarse a números que es algo como que tedioso, que no llama mucho la atención, necesita estrategias de enseñanza, para que les llame la atención a los niños y no sea algo complicado y que los estrese. Pero pues desgraciadamente ahora sí que la logística de la educación nada más te dice, apréndetelas, y la enseñanza en casa de los padres pues es negligente, ¿verdad? Porque tú quieres que tu niño a fuerza se las aprenda de memoria sin antes comprender los números y sin antes comprender cómo o qué estrategia vas a usar para que tu niño se agilice y se las pueda aprender sin trauma. Sí, no tenemos y no conocemos métodos para enseñar en Métodos. casa. Sí, entonces a mi niño se le estaba complicando, ¿verdad? Se le olvidaba, se confundía de número. Y un día de la nada se me ocurrió decirle, hijo, es que las multiplicaciones son sumas rápidas. Y pues él suma rápido. Sí, Y desde ahí él no se las memoriza, él no se las sabe de memoria, él suma rápido. Entonces, si ya sabe que 7 más 7 es 14, ya nada más al 14 le aumenta un 7 para llegar al 7 por 3. ¿Sí? Esa es una estrategia que sin querer yo, ¿verdad? Le comenté y él sí. pudo captarla y realizar, ¿verdad? Esa estrategia. Pues ese es un ejemplo palpable y vivido que yo tengo, ¿verdad? De que los niños, si tú les otorgas una herramienta útil, ellos la pueden utilizar a su favor sin llegar a un roce y sin llegar a una fricción para la comprensión. Pero nosotros como adultos también tenemos que saber, y si no sabemos, pues buscar, ¿verdad? Alguna estrategia para evitarle a mi hijo, pues, que sufra por aprenderse las tablas. Sí, lamentablemente nosotros como adultos solamente pues seguimos caminos ya trazados. Así me lo enseñaron a mí, así yo te lo enseño. O sea, no cambiamos nada con respecto a lo que pues vivimos, ¿verdad? Porque enseñamos como nos enseñaron. Sí, Si yo lo pude hacer de esa forma, tú tienes que hacerlo de esa forma. Y también eso sería parte de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. O sea, no tenemos esa inteligencia nosotros como personas desarrollada, la tenemos muy poco desarrollada.
porque comentábamos hace un momento, la inteligencia sí la tenemos, pero también se debe de desarrollar, ¿verdad? Exacto, la debemos de desarrollar y desde un sentido de empatía y respeto, ¿verdad? Usar esos métodos. Entonces, ahorita que estábamos hablando sobre la enseñanza en la relación padre e hijo o madre e hija, entiéndase el punto, pues podemos hablar un poco sobre lo que ya son las inteligencias inter e intrapersonales y ahorita regresar a lo que es la inteligencia espacial, ¿verdad? Que fue la que nos brincamos. Sí, mira, pues la inteligencia intrapersonal es la capacidad que yo tengo internamente de cómo me siento yo, cómo me percibo internamente, cómo me hablo, esa voz interior que tengo, que se construye a lo largo de nuestra vida, que empieza desde la temprana infancia, ¿verdad? Y esa inteligencia intrapersonal va a empezar desde el entorno en el que yo me estoy desarrollando y en el que yo estoy creciendo, que es mi núcleo familiar, ¿verdad? Ya sea con papá y mamá, ya sea con abuelos, ya sea con alguna figura de autoridad que represente, ¿verdad? Mi figura paterna o materna, si es que pues no hay una figura como tal de padres biológicos. Es toda aquella persona que está al cuidado de un menor, de una personita en desarrollo. Sí, y desde ese momento en el que nosotros le hablamos a esa persona y desde el momento en que ve cómo nos hablamos nosotros como adultos, toda esa información está llegando a la psique de ese niño, esa niña, y desde ese punto, muy importante, va a empezar a desarrollar lo que es su autopercepción y lo que es su autoestima, y esa voz interior que va creciendo dentro de la psique. Sí, y ahorita que dices autopercepción, ¿cómo es importante esa inteligencia, verdad? Porque cuando nos han dicho que no somos capaces, no la creemos. Cuando simplemente no sabemos porque nunca hemos hecho esa tarea anterior que nos dicen que somos incapaces de realizarla. Por ejemplo, de niños, cuando estamos lavando un vaso, un plato, el agua enjabonada, resbalosa, se nos cae y el cuidador, por no entender los procesos, pierde la paciencia y nos empieza a gritar y nos dice que todo hacemos mal y etcétera, ¿verdad? Lo que conocemos, porque Sí. ahora sí que todos lo hemos vivido, ¿verdad? En diferente grado, pero lo hemos vivido. Y nos vamos haciendo una idea de nosotros mismos, ¿verdad? Una creencia de nosotros mismos a partir de ese diálogo que nos han hecho, que nos han, ¿cómo se llama? Que nos han creado dentro de nosotros mismos. Y por Sí, lo tanto, cuando no tenemos una relación interna, sana, pues nuestras relaciones, interpersonales, pues van a ser deficientes, ¿verdad? exacto. Aquí también quiero, ¿verdad? Ampliar un poquito, lo que es la voz interior que se va creando dentro de nosotros, porque también hay una contraparte. Cuando el papá es muy, efusivo a ensalzar, ¿verdad? Las cualidades, que no está mal, ¿verdad? Pero a veces es una motivación muy, exagerada de lo bueno que hace el niño, ¿verdad? Y también puede haber ahí una distorsión en su pensamiento de que entonces si yo todo lo hago bien, me van a querer más y mejor. Entonces ahí entra cuando una persona es perfeccionista, que no se permite el error para seguir creciendo y aprendiendo. Más bien, si se equivoca, puede caer, ¿verdad? O cae en la frustración de decir, entonces no me merezco nada porque me equivoqué. Puede desarrollar el complejo de inferioridad. Ajá, puede desarrollar. Entonces debe de haber un equilibrio, ¿verdad? También permitir a tu hijo que se equivoque, ¿sí? Y también hablarle bonito y hablarle bien y en paz y en tranquilidad cuando haga algo bien, pero sin que él llegue a sentirse que por eso que hizo bien le da más valor a él, siendo que el valor ya lo tiene en sí mismo por ser una persona y él vale por lo que él, por el simple hecho de existir en esta tierra. No enseñarle a que su valor va a abarcar y a comprender desde lo que él logre. Esa inteligencia, ¿verdad? La intrapersonal, la que estamos abordando ahorita,
nos ayuda, ¿verdad?, a construir meramente la base para cómo entonces yo me voy a relacionar con con mi entorno. Y ahí están las relaciones interpersonales, que son las relaciones que yo tengo con la sociedad, con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en la escuela y en donde yo me desarrolle. Es importante tener esta inteligencia porque nos ayuda a comunicarnos con el mundo exterior, con las demás personas. Habemos personas a lo mejor que somos más extrovertidas, más amigueras, luego nos acoplamos a personas nuevas, o habemos personas, lo contrario, ¿verdad? Que somos más calladas, analizamos más, vemos más cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, le pensamos más para platicar con una persona desconocida, porque yo me acuerdo cuando estaba muchacha que acompañaba a mi mamá al mandado y mi mamá ahí hablando con una señora, ay, está bien caro el tomate. Y yo decía, ay, qué oso, mi mamá con cualquier señora platica. Y la otra señora, pues de la edad de mi mamá, ¿verdad? También, ay, sí, oiga, está bien caro, cada vez más caro. Y no, hombre, y así. Y yo decía, ay, qué oso, o sea, en esa etapa Oye, de mi sí, vida, ¿verdad? oye, hermana, pero si te das cuenta, así era mi abuela y así Sí. son todas mis tías también. Ujú. Sí, hacía un comentario, ¿verdad? O Con, sea, dice un maestro, monkey see, monkey do, monkey ve, o sea, changuito ve, changuito hace. O sea, es aprendido. es aprendido. Como uno de los temas que me mencionabas que luego para abordar, el condicionamiento, ¿verdad? Y después de que yo, pues ya, crecí y ahora yo soy la que voy a hacer el súper, de repente ya me veo platicando con una señora también. Y Sí, del mismo tema, ay, qué caro está todo ya, o en el transporte público, o sea, ay, qué calor hace, ¿verdad? Ay, no, ya no se soporta y uno ya tiene que traer a un abaniquito porque no, hombre. Y yo, ¿en qué momento? Dije yo. sí, sí. Yo últimamente, ya cuando empecé a conocer estos temas, sí freno mucho Ujú. mi lengua, ¿verdad? Sí. Y sí lo tengo así como que lo voy a decir, Ujú. pero no digo, no lo digo. Sí. Me quedo porque, digo, no, no hablando de esa comunicación trivial, ¿verdad? Hay Ujú. otras cosas, pues que no son pertinentes en el momento para yo decirlas y pues no las digo, ¿verdad? No me muerdo la lengua, sino que soy consciente del acto que voy a cometer y Ujú. de todo lo que va a desencadenar. También eso podría ser una inteligencia emocional que hablaba Daniel Goleman, creo que se llama el psicólogo. Y pues retomando el tema de las inteligencias múltiples, pues ya hablamos de la inteligencia lingüística, que es la que nos va a ayudar a comunicar, la lógica matemática, que es la que nos ayuda a resolver problemas de una forma rápida con respecto a números. Hablamos sobre lo que es la interpersonal y la intrapersonal, que es cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con el medio. Y pues la inteligencia espacial. Sí, bueno, la inteligencia espacial es la capacidad que tenemos para estar en un entorno y ubicarnos, ¿verdad? Saber cuál es el norte, el sur, el este, el oeste, entender una brújula, poder leer el cielo, las estrellas. Y esa inteligencia, la pueden desarrollar, o la desarrollan, ¿verdad? Mejor dicho, aviadores, navegantes, ¿verdad? Los pescadores. Espacial tiene que ver con el espacio, no necesariamente el espacio exterior, universo, No. Ujú. sino el espacio que nos rodea. Por ejemplo, Sí. un arquitecto, un decorador de interiores, Ajá, también. pueden ser también ejemplos de la inteligencia espacial. Espacial, sí, porque pueden desarrollar, ¿verdad?, una casa en un terreno chiquitito y tienen la habilidad, ¿verdad?, para acomodar y sacar el mejor provecho de ese espacio. Sí, saludos, saludos al Arquijube. 3D. Fíjate que tiene, pues es muy inteligente, hablando general, o sea, tiene su inteligencia lingüística, se puede ver, para poner Sí. un ejemplo palpable, ¿verdad? Ujú. Sabe comunicar, sabe entretener,
sabe pues trabajar su profesión. ¿Qué otras inteligencias puedes percibir en el Arquicube, hermana? Bueno, aparte de la espacial y la lingüística, la interpersonal sabe sobrellevar, ¿verdad? La Pues, cantidad de comentarios que le llegan a sus sí, videos y la intrapersonal también, porque contesta, pero no llega a un grado de deprimirse, de, ay, ya voy a dejar de grabar porque todo el mundo me ataca, ¿verdad? Él sabe lo que es, él sabe lo que sabe y su trabajo lo conoce y lo sustenta con conocimiento y con hechos, ¿verdad? Porque uno ve en los videos su trabajo también, pues él tiene su autopercepción, sana, ¿verdad? Tiene autojuicio, tiene autocontrol, porque pues sí, ¿verdad? No quiere decir que tener una inteligencia intrapersonal ya no vas a contestar alguna ofensa que te hacen o algún mal comentario, ¿verdad? Simplemente es el hecho de cómo lo abordas, ¿sí? sí. No quiere decir que te vas El, a quedar callado, el guante blanco. Pues sí, podemos observar y sin querer queriendo, pues estamos haciendo un análisis de su persona, ¿verdad? Sin querer queriendo, pues podemos observar lo que es la lingüística, la lógico-matemática, porque es arquitecto, la sí, espacial, la inter e intrapersonal, lo que es la inteligencia emocional, emocional. al Ujú. momento de él gobernar sus emociones, dirigirlas, ¿verdad? Que pues obviamente pues eso es aprendido, porque también él cuenta muchas experiencias y muchas anécdotas de sus padres con él, ¿verdad? Entonces ahí se ve cómo ha sido orientado desde su infancia. Ujú. Continuando, hermana, abordamos la musical ya, lo que es ¿cuál? Corporal sinestésica. Ah, sí, ¿cómo se llama? Corporal sinestésica. Ah, la corporal sinestésica. Sí, bueno, esa inteligencia la desarrollan pues los bailarines, los Eh, deportistas, ajá, Porque es el control de su cuerpo. de su cuerpo, sí. Sí, todos los que practican algún deporte que tienen que tener el control, ¿verdad? De la motricidad, y esa capacidad mental para soportar dolor, porque para ejercitar todos esos de músculos y todas esas articulaciones para que tengan la suficiente fuerza y la capacidad de soportar, pues también deben de tener un grado fuerte de inteligencia emocional para resistir y para no desistir, ¿verdad? De esas metas que ellos quieren lograr. Sí, y pues hemos visto que en distintas profesiones, oficios, pues debe de haber como dice en el tema, inteligencias múltiples, debemos tener desarrolladas las inteligencias, ¿verdad? Y falta la naturalista. Ah, sí, la naturalista, sí, cierto. La naturalista es la capacidad de inteligencia para percibir, ¿sí?, el valor que tiene en nosotros, para seguir existiendo como seres humanos, pues es el medio ambiente en el que estamos viviendo, la naturaleza, ahora sí, todo lo que abarca la naturaleza, desde nosotros mismos hasta el reino animal y la flora y la fauna, ¿verdad? Que comprende nuestro entorno. Es esa capacidad de darle ese valor en nuestra vida. Y es obvio, ¿verdad? ¿Quién tiene esa inteligencia? Pues los agricultores, las personas que viven en el campo. ¿Cómo somos las personas que no encuentro una palabra como para no sonar fuerte? ¿Cómo somos las personas que muchas veces despreciamos a las personas por su mero aspecto, oficio, profesión, por la historia que nos han contado de ellos, pero no nos detenemos, digo, el juicio, ¿verdad? Que muchas veces decimos, no, es que yo no juzgo porque para no ser juzgado. Pero pues obviamente todo el mundo juzga porque es algo aprendido, es algo cognitivo que a veces ni siquiera nos damos cuenta en el momento que lo estamos haciendo Lo normalizamos. y lo normalizamos. O como padres nos enojamos con nuestros hijos, nos enfadamos porque no han sacado calificaciones buenas, ¿verdad? Cuando no nos damos cuenta que existen muchas variables. Y pues no son
Estas inteligencias no son las únicas. ¿Qué otras inteligencias hay, hermano? Las 4 inteligencias añadidas abarca lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia existencial, la inteligencia creativa y la inteligencia colaborativa social. La inteligencia emocional ya la hemos abarcado en varios capítulos anteriores, pero no como en sí inteligencia emocional. Hemos hablado de la autorregulación, del autocontrol, de dejar, de sentir las emociones, ¿verdad? Que no hay emociones ni buenas ni malas, simplemente las tenemos y existen con nosotros. Todos esos temas y esos puntos que hemos abarcado en distintos episodios son lo que es la inteligencia emocional. En este sentido, la inteligencia emocional, tenerla desarrollada, pues nos va a hacer seres, como habíamos hablado en la vulnerabilidad, ¿verdad? En ese capítulo, vamos a desarrollarnos como seres comunicativos y también como seres receptores, ¿sí? Aquí también se puede aplicar la inteligencia emocional en las inteligencias anteriores que hemos hablado ahorita de las 8 inteligencias, en la interpersonal y en la intrapersonal. Aquí entra también inteligencia emocional. Hace rato que abarcamos la inteligencia interpersonal, se me olvidó mencionar un punto y tiene relación con lo que estoy diciendo, ¿verdad? La inteligencia interpersonal, aparte de ayudarme a comunicarme con la sociedad en general, me va a ayudar también a poder comunicar tanto mis límites que tengo yo como persona, y también me va a ayudar a respetar los límites de las demás personas y los límites que me ayudan a desarrollarme en una sociedad como un ser proactivo. Voy a desarrollar mi escala de valores, voy a desarrollar la empatía, voy a desarrollar la colaboración, ¿verdad? El trabajo colaborativo, que es ese trabajo que me ayuda a aceptar distintos puntos de vista con un mismo objetivo para lograr algo en común. Esa podría ser una diferencia de la inteligencia humana, del ser humano, y la inteligencia de la naturaleza. Sí, de los demás animales, ¿verdad? Porque también debemos saber eso y comprender. La inteligencia no es exclusiva del ser humano, ¿sí? Hace un momento, al principio del capítulo, mencioné que la inteligencia es una capacidad mental, ¿sí? De un procesamiento interno. Entonces, también esta capacidad la poseen otros animales, ¿sí? Del reino animal que hay aquí en la Tierra, distintos animales poseen esa capacidad. Ya ves que mencionábamos lo del cuervo hace días. Oh, sí. Están los delfines, los macacos, los perros, los cotorros, o sea, hay variedad e infinidad de experimentos, ¿verdad?, que se han hecho. Los ratones, las ratas en los laberintos, o sea, tienen también un cierto grado de inteligencia, pero no con la misma complejidad con la inteligencia del ser humano. Me mencionabas, ¿verdad?, de los cuervos, de un documental que tú viste, que ellos desarrollaron la habilidad de tirar las nueces al tráfico para que el carro, ¿verdad?, cuando pasa encima de la nuez la quiebre, y también desarrollaron esa inteligencia espacial de esperarse a que observaron, fíjate, o sea, tuvieron la capacidad de la observación, y que cuando el semáforo, la lucecita está en rojo, el vehículo se detiene, y es cuando ellos bajan por la nuez quebrada y comen, o sea, la agarran, se la llevan y comen allá en un lugar donde ellos no van a correr peligro, ¿verdad? Entonces, esa inteligencia es la inteligencia de causa y efecto, ¿sí? Ellos tienen ese razonamiento de la causa y el efecto. Se dieron cuenta, accidentalmente, ¿verdad? Pudo haber habido, ¿verdad?, algunos cuervitos que se les caía sin querer la nuez y observaron a dónde se caía, pues para ir a recogerla, pero en eso pasó un vehículo y vieron que la trozó, y que al trozarla pues ya estaba ahí la nuez, que es lo que se come, lo de adentro. El fruto. El fruto. Sí. Entonces ahí desarrollaron esa inteligencia y también la han transmitido a generaciones, ¿verdad? Porque los cuervos más jóvenes
pues observan lo que hacen los experimentados y repiten, sí, repiten esa misma acción. Sí. En el capítulo que aún no se estrena, hermana, que hablamos sobre lo que es, ¿cuál era el tema? No recuerdo cuál era el tema. Espérame. La adaptación. Sí, la adaptación hedónica. Hicimos un comentario sobre lo que el, el humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Uh-huh. ¿Y será que es falta de capacidad intelectual? Ya vimos que tú hablas ahorita de la causa y el efecto. Ya vimos que si hacemos o si tenemos una cierta conducta, que es la causa, nos genera un efecto que puede ser un regaño, una llamada de atención, un castigo, porque pues no sabemos, ¿verdad? Entonces tratamos de condicionar la conducta, lo que es ¿cómo se llama? Los patrones, ¿verdad? De conducta, los tratamos de condicionar. Entonces, ¿será falta de desarrollo intelectual? Sí, pues ahí pueden entrar los sesgos y las disonancias cognitivas que se han formado, ¿verdad? También a lo largo de nuestro desarrollo en cómo la información que ha entrado a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales, ¿sí? Y como te mencionaba en capítulos anteriores, por decir, en la adolescencia, ¿por qué mi adolescente, a pesar de que el condicionamiento está, si haces algo mal, vas a recibir un castigo, ¿verdad? Pero también está el aprendizaje, el autoaprendizaje, de que es un ser en desarrollo y en búsqueda de identidad, ¿sí? Entonces él tiene la capacidad y el discernimiento de que a pesar de que mi mamá me castiga, pero yo si hago esta acción mala que me genera un castigo, yo voy a tener una pertenencia, me voy a sentir que pertenezco a un grupo, en este sentido, pues los amigos, ¿verdad? Ay, ándale, hazlo, al fin que pues no pasa nada, ya si te regañan, pues que te regañen, ¿sí? Entonces ahí entra esa disonancia. ¿Y por qué? Porque no tiene el adolescente todavía bien desarrollada su corteza prefrontal, que es el razonamiento, el autocontrol, el juicio. Ahora sí que su corteza prefrontal, como lo hemos dicho, ¿verdad? La capacidad de una buena decisión está nublado, se deja guiar por el impulso, ¿sí? Igual y puede más el placer y la emoción. El placer y la emoción. Porque se ha educado bajo el condicionamiento y no bajo porque hablamos de lo que el desarrollo de la corteza prefrontal y como que estamos cargándole mucha responsabilidad a lo biológico. Ajá. Cuando recordemos que somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también tiene que ver mucho, en mi opinión, lo que es la sociedad, ¿verdad? El círculo social, cómo... Sí. Y quisiera conectar este punto con lo que es la inteligencia emocional, porque las emociones son las que evitan que tengamos una buena relación con nosotros mismos y con los demás. Sí, pues sí, y como está conectado biológicamente porque todos los procesos en sí están en sinergia, ¿verdad? Hay una sinergia en el cerebro. Todo en conjunto trabaja, ¿sí? Todo simultáneamente en muy poquito tiempo se desencadena todo el trabajo en el cerebro, la mente, en la psique, los procesos. Pero sí, ¿verdad? Como te menciono, el joven está en búsqueda de identidad y pues ahora sí que es una carga que él tiene de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos esa capacidad nosotros todavía desarrollada en nosotros, nuestra autoestima, nuestra escala de valores o que el simple hecho de estar firmes en lo que yo sé y lo que yo quiero, nos dejamos influenciar mucho. Somos muy influenciables, ¿sí? ¿Por qué? Porque le damos mucho peso y valor a lo externo que está en la sociedad, a las opiniones y lo que te digo, por el sentido de pertenencia, queremos pertenecer. Y fíjate,
ahorita un maestro dice que nos hemos afanado en lo que es el desarrollo académico y hemos dejado de lado el desarrollo del ser. ¿Y por qué hemos desarrollado más el lado académico? Porque la vida, la existencia está, en la actualidad, está sujeta a la economía. Y la economía necesita de personas capaces de hacer las tareas para mantener una economía pues estable, ¿verdad? Seguir evolucionando esos procesos. Sí. Y es por eso que estudiamos, no sé cuántos años sean de prekinder, porque ahora ya se tiene que estudiar prekinder también. Luego el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, 3 años, la preparatoria, 2 o 3 años, y la universidad, y luego para tener un mejor puesto, la maestría, un doctorado, una segunda profesión. ¿Y en qué momento nos enfocamos en el ser? Porque nosotros como padres decimos, yo sí educo a mi hijo, yo le enseño a mi hijo que cuando llega a un lugar, tiene que saludar. Tiene que decir gracias, por favor, no maldecir. Pero eso, si te das cuenta, también lo puede hacer un perrito. Sí, son reglas y normas básicas impuestas por la sociedad. Y tú lo acabas de decir, son normas y costumbres para la convivencia. Eso no es educación. No, esas son estrategias. Dice un maestro que la verdadera educación es la educación espiritual, la educación del ser. Porque el ejemplo está en la sociedad. ¿Cuánta corrupción hay? En la actualidad se está jugando un mundial y en paralelo hay una guerra. Sí. Y hay una obstrucción de un canal y que esa obstrucción del canal está encareciendo todo porque nos hemos afanado en la evolución material porque nos hemos afanado en la evolución material, pero no en la evolución del ser. Sí. Hemos dejado de lado el ser, siendo que el ser es lo que va a ayudarnos a desarrollar, ¿verdad? En sí, ahora sí que las cualidades, como yo te mencionaba, que están dentro de nosotros, ¿sí? Pero como tú dices, llegas a un lugar y te dicen, saluda, ¿sí? O sea, el niño no tiene el desarrollo para que su ser diga, tengo que saludar porque me nace del fondo, ¿verdad? Sino porque ya mi mamá me está codeando y es un condicionamiento, ¿verdad? Sí, porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Sí, entonces ahí, como nos enseñan a qué es lo correcto, cuando llegamos a un punto en nuestra vida, actuamos no por decisión, actuamos no porque nos convenga, porque sea nuestro anhelo, sino porque es lo correcto. Pero ¿es lo correcto para quién? No, yo digo que tú comentabas ahorita de que saluda y tú dices que saludamos así por automatismo, pero saludar es lo correcto. Ah, sí. O sea, pero no lo hacemos por convicción ni por voluntad. Ajá. Entonces, lo correcto, tú dices ahorita, ¿lo correcto para quién? Pues lo correcto, pues objetivamente. Ah, es que yo te lo entendí diferente. Sí. Yo te entendí que te decían saluda porque es lo correcto y luego pues nosotros creemos que entonces hacer lo correcto, aunque yo no lo entienda por qué lo tengo que hacer, pero porque es lo correcto, pues lo hago, ¿verdad? Sí, y entonces aunque yo sepa que es correcto, porque lo sé en un nivel superficial, como un iceberg, sí. Está la punta del iceberg y abajo está la masa, ¿verdad? Entonces yo a un nivel superficial sé que es correcto, sin embargo no lo hago. O en otro ejemplo, sé que es incorrecto y sin embargo lo hago. Porque no lo tenemos interiorizado, no lo tenemos hablando de la conciencia, de la verdadera conciencia de por qué esos movimientos, dice un maestro, esos movimientos psicológicos que te hacen hacer las cosas o que no te hacen hacer las cosas, no las conocemos.
Es lo que dice, y bueno, lo vuelvo a repetir, lo que dice el Maestro Jesús en la cruz. Ujú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. A esa conciencia interna nos referimos cuando hablamos de la conciencia, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, sabemos que es correcto, pero lo sabemos a un nivel superficial. No sabemos que ese saludo une los vínculos, porque en el pedir está el dar, Ujú. ¿verdad? Pero en fin, Sí. no me crean, verifíquenlo. Sí. Sí, dijo. Hermana, ¿algún otro punto que tengas que comentar? Considero que la inteligencia emocional es la que debemos desarrollar y es la que menos tenemos desarrollada, porque si no tenemos ese control, ese autogobierno de lo que es las emociones, porque las emociones o nos detienen o nos hacen avanzar. Sí. Entonces, y digo, nada más es una pequeña parte muy minúscula de cómo se llaman esos procesos, ¿verdad? Ujú. Cognitivos en nuestra mente, porque pues también tiene que estar el sistema de creencias, el sistema de valores. Entonces, para, ahora sí que las emociones son las que debemos entenderlas y comprenderlas para poder tener una existencia, pues, y experimentar la vida de una manera correcta. Sí, mijo. Sí, es efectivamente verdad. La inteligencia emocional, pues es la base para desarrollar las demás inteligencias. Porque, como tú mencionas, ¿verdad? La inteligencia emocional pues abarca el autocontrol. Si soy una persona que puedo dominar mis emociones, puedo abarcar y dominar diferentes obstáculos que se atraviesen en mi día a día, en mi vida. Y puedo pues desarrollarme para alcanzar metas, para empatizar con las personas, para desarrollarme intrapersonalmente, ¿verdad? Para yo poder tener una autopercepción de mí mismo saludable y, y también poder transmitir, ¿verdad? Ese conocimiento, esas habilidades desarrolladas en las emociones, pues a las personas que estén a mi alrededor. Porque no solamente pueden aprender de mí, ¿verdad? De mi capacidad de emocional, las personas que están en desarrollo. También las personas que ya, tienen avanzada edad, que pues ya tienen un pensamiento más concreto, más establecido, un sistema de creencias más rígido, también, ¿verdad? Pueden, interiorizar y pueden, querer, pues conocer y saber y accionar hacia un cambio también en su vida, ¿verdad? También puedo llegar a ser ejemplo de, pues, de más personas, no solamente las de mi núcleo familiar y la de las personitas que están en desarrollo. Sí, y retomando la pregunta del inicio, ¿por qué únicamente pensamos que una persona inteligente es la que tiene buenas calificaciones? Bueno, pues por lo que ya acabo de decir, por el sistema económico de que estamos Sí. sujetos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al Sí. sistema le interesa la producción, le interesa el conocimiento para seguir produciendo. Sí, para ser personas hiperactivas, sí, para estar en constante aceleración, aunque estemos ansiosos, deprimidos, aunque estemos sobrecargados, sobreestimulados, ¿verdad? Las operaciones, son ahora sí que ser unos operadores, 24/7 y estar así como turbinas sin descanso es lo que nos están dejando, ¿verdad? Ahora sí que toda la información de la tele, el celular, todas esas imposiciones muy sutilmente, ¿verdad? Que se van metiendo ahí en nuestra cognición,
pero sí no debemos de olvidarnos que nutrir el ser, como hablábamos en el capítulo anterior de los placeres del alma, nos va a ayudar al discernimiento, ¿verdad? De toda esa información que llega a nosotros para poder decidir nosotros mismos cómo queremos vivir. Sí, la educación académica solamente es un requisito más, no lo es todo en la vida. Exacto. Dice un maestro que que la universidad te va a ayudar a vivir tu vida profesional, pero no la totalidad de tu vida. Uh-huh. Bien. Y fíjate que muchas veces pensamos de que ya obtuvimos, ¿verdad?, un logro académico más y ahora sí, mi vida va a cambiar, tanto profesionalmente como socialmente, como personalmente, pero si no tenemos esa capacidad nosotros de, ahora sí, como dijimos la vez pasada, de suplir las necesidades básicas, pero también las del alma. Sí. Sí. No, ¿y de qué nos sirve un grado académico, hermana, si no sabemos cómo vencer nuestras depresiones, nuestros límites mentales? Pues, ¿cómo ese grado académico nos va a ayudar? Uh-huh. Pues vamos a estar en las mismas. ¿Por qué? Porque estamos basando el valor en que ese título, ese papel, ese logro externo nos va a dar la capacidad para lograr lo que queremos alcanzar y estamos equivocados. Eso simplemente, como tú dices, es un requisito, ¿verdad?, de la sociedad. Pero ahora, ¿qué pasa? Estudio para ganar dinero. Eso es un condicionamiento. Sí. No lo haces por convicción y voluntad, te va a pesar. Uh-huh. Vas a estar en un forzamiento, porque no hay voluntad, no hay convicción. Pero, en fin. Para finalizar, hermana, ¿algo más que comentar? Existe un mito, ¿verdad?, entre las personas que son creativas y que son lógicas matemáticas, que el cerebro, los hemisferios cerebrales, trabajan, el lado derecho trabaja la creatividad y el lado izquierdo trabaja el pensamiento lógico matemático. Eso es un mito, ¿verdad?, que nos han enseñado, porque el cerebro trabaja en conjunto. O sea, yo también había escuchado anteriormente que nosotros solamente usamos un 10% de nuestro cerebro, y eso también es otro mito. O sea, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros estamos hablando, estamos leyendo, estamos pensando para la resolución de un problema, nuestro cerebro está trabajando en sinergia. Distintos lados de nuestro cerebro cruzan información, se hacen los procesos cognitivos, se hacen nuevos canales de comunicación y es cuando se da la ejecución del habla, la comprensión del lenguaje, la capacidad para mover un músculo, el pensamiento, el autojuicio, la autorregulación, ¿sí? Todo nuestro cerebro trabaja en conjunto, ¿sí? También otro puntito que quiero decir así muy superficialmente es que hay inteligencias, ¿verdad? Estrategias de aprendizaje para el ámbito educativo, ahora sí, ¿verdad? Abarcando ahora sí lo educativo. Está los tipos de aprendizajes y las estrategias de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje son el visual, el kinestésico y por mencionar algunos, ¿verdad? Y el estilo de aprendizaje es el visual, el auditivo, y son esas formas de aprendizaje nos van a ayudar para también desarrollar y tener estrategias para otorgar académicamente, ¿verdad?, pues un aprendizaje en el alumno, ¿sí? Otra de las cosas que quisiera decir, como hace un momento abarcábamos, que la inteligencia no es exclusiva, ¿verdad?, del ser humano. La inteligencia también es una capacidad mental de otras especies animales. Nada más que la inteligencia humana pues es superior a la de las demás especies
que existen en el reino animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de inventar desde cero, de modificar la materia, y tenemos la capacidad de dejar información plasmada, ¿sí? No solamente por la observación de las demás personas. En la antigüedad, sí, observando, cuando era la evolución de los primeros seres humanos, pues aprendías también, así como ahorita mencionamos que los cuervitos en la observación aprendieron la causa y el efecto. En los seres humanos, en los primeros seres humanos, se dieron cuenta que si se acercaban al fuego, se quemaban. Y por el primero que se quemó, el otro vio y ya no, ¿sí? Pero conforme fue evolucionando el cerebro humano, se fueron formando también más cogniciones, más procesos cognitivos. Y se llegó también a las primeras comunicaciones por medio de la escritura, ¿sí? Están las pinturas rupestres, que fueron las primeras formas de comunicación escrita para dejar información sobre alguna catástrofe natural, sobre épocas de cultivo, sobre las estaciones del año, sobre los depredadores, sobre qué familia se estableció ahí, qué comunidad, qué hacían, ¿verdad? Después fue evolucionando y se convirtió en escritura jeroglífica, ¿sí? Ya con códigos para decodificados que ya tenían más estructura. Códigos y símbolos. Códigos y símbolos y la numeración también, ¿verdad? Y ya se podía leer, o sea, ya tú sabías, y ya inclusive después, pues el papel, la tinta, o sea, y la inteligencia fue evolucionando y evolucionando conforme también fue evolucionando el cerebro humano y pues la sociedad que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Sí, la especie humana tiene cultura, la especie animal tiene naturaleza. Uh-huh. Sí, naturaleza e instinto. Y fíjate, hermana, la importancia de la inteligencia emocional. Hablábamos de la supervivencia, que cuando estamos en peligro, nos bloqueamos, atacamos o también huimos. Entonces, cuando nuestra biología se siente en peligro, ejemplo, cuando estamos estudiando en la academia, en la casa, y nos empiezan a hostigar, nos empiezan a agredir, ¿qué hace nuestra biología? Pues nos enojamos primeramente. Como niños nos bloqueamos. Ah, sí, como... ¿Qué hacen las emociones en el aprendizaje? Nos bloquean y no aprendemos. Entonces, ¿somos burros? No. Pero tampoco lo sabemos. Sí. Y entonces nos desesperamos porque no tenemos la paciencia desarrollada. ¿Qué es la paciencia? Es entender los procesos, el tiempo. Uh-huh. Y como tú mencionabas ahorita, nos enseñan con peras y manzanas. Es más, como adultos luego también decimos, ¿qué quieres que te explique con peras y manzanas? Pues obvio que sí, porque un pensamiento abstracto es muy difícil de entenderlo. Por eso a veces ponemos ejemplos nosotros para que lo que estamos diciendo abstractamente se entienda. Uh-huh. Porque es muy difícil entender. A ver, dime un número, ¿cómo se llama? Un número imaginario. ¿Lo vamos a entender? No. Uh-huh. Pero si nos lo explican, como tú hablabas ahorita, visualmente, Uh-huh. pues, tenemos la posibilidad de entenderlo mejor, ¿verdad? Sí. Ahora, si no tenemos una buena alimentación, ¿cómo vamos a tener los procesos cognitivos? No hay una necesidad básica suplida. Y nos estamos dando cuenta cómo se van conectando todos estos temas. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pero bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Nos quedamos con esta información. Espero que les ayude. Y pues sin más por el momento, les agradezco su tiempo. Hermana, fue un placer nuevamente, como cada jueves. Ahora sí que pues ya nos vamos a poner al corriente, ¿verdad? Porque traemos ahí un atraso de logística. Sí. Pero en fin, Sí. pues esto fue No Me Creas, verifícalo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hermana. Gracias a ti, también es un placer. Y recuerden,
nuestra moneda es el like, el comentario, la suscripción y lo más importante, que compartan este mensaje. Muchas gracias.